Hoy vamos a tener la última de las partes, la número 6 de la conferencia 387 de noticias de actualidad con relación a la profecía bíblica. Y sí, una vez más va a estar centrado todo básicamente en lo que acontece, como siempre he de decir, no solo en Ucrania, sino también en otras partes del mundo que llevan una íntima relación con lo mismo, aunque para tantos a veces no lo parezca. Vamos a empezar. Pues vamos ya a la primera de las noticias de hoy. ¿Tiene que ver con crisis? Sí, aunque va vinculado a lo que está aconteciendo en el panorama mundial, sobre todo en Ucrania. El Banco Mundial advierte que el mundo atraviesa la mayor crisis de productos básicos desde los años 70. La institución vaticina que los precios de las materias primas podrían ser incluso más altos y volátiles en caso de que se prolongue el conflicto entre Rusia y Ucrania. Al publicar este martes su informe anual sobre las perspectivas de los mercados de materias primas, el Banco Mundial sostiene que debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, los precios de los alimentos, el petróleo, los metales y otros productos básicos se mantendrán en niveles históricamente altos hasta finales de 2024. En general, se trata de la mayor crisis de productos básicos que hemos experimentado desde la década de 1970. Al igual que en aquel entonces, el choque se ve agravado por un aumento de las restricciones al comercio de alimentos, combustibles y fertilizantes, afirmó Indermit Gill, vicepresidente del Banco Mundial para asuntos del crecimiento equitativo, las finanzas y las instituciones. El organismo financiero estima que los precios de las materias primas podrían ser incluso más altos y volátiles en caso de que se prolongue el conflicto. Mientras el alza actual exacerba las presiones inflacionistas ya elevadas en todo el mundo. Sí, pues si hasta ahora ya iba todo en este camino, a partir de ahora, peor que peor. Y esto suponiendo que se prolongue la guerra unos meses más, un año más. Pero cuidado, si esto se prolonga en el tiempo y no solo en Ucrania, sino que se extiende, a ver qué pasa, ¿eh? Crisis, sí, efectivamente, tiene que venir una gran crisis, más de las que hemos visto hasta ahora. Y bien, ahora otras noticias que han acontecido entre ayer y hoy. Desgracias, mueren electrocutadas 11 personas, entre ellas 2 niños, y otras 15 resultan heridas durante una procesión en la India. Iban con toda una carroza, tocó unos cables eléctricos por la parte de arriba y ya podéis imaginaros la consecuencia. Tema de migrantes. El naufragio de una patera provoca un muerto y 26 desaparecidos a 245 kilómetros de Gran Canaria. Salvamento Marítimo logró poner a salvo a 34 ocupantes de la patera. Dicen que había unos 61 o algo así. Bueno, casi nada, ¿eh? Cómo se va repitiendo siempre esto. Y en Pakistán, en Asia, una explosión en la Universidad de Karachi deja 4 muertos, incluidas 2 mujeres chinas. Nadie termina de decir, he sido yo el que ha hecho esto. Bueno, como siempre, pero ya se sabe en la situación que hay allí, no se puede esperar otra cosa. Y en Rusia, un hombre armado mata a 2 niños y a una cuidadora en una guardería del oeste del país. Casi nada, ¿eh? Luego, ¿qué sucede? El atacante se suicida. Vaya. Y en Israel, bueno, lo de siempre también, tristemente. Un palestino muere en un choque con tropas israelíes cerca de Hebrón. Y bien, después de hacer este leve repaso, que podíamos poner más cosas que han acontecido, pero ya con esto quizás es suficiente, vamos a centrarnos
en la parte principal que viene siendo lo que estamos presentando estas últimas veces en conferencia ya, que es lo que está aconteciendo en Ucrania y en otras partes del mundo. Zelensky dice que Ucrania necesita 7.000 millones al mes para subsistir. Sí, 7.000 dólares, 7.000 millones de dólares. Mirad qué nos dicen. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo este jueves al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial que su país necesita 7.000 millones al mes para subsistir y recuperarse de la devastación económica tras la invasión rusa. Esa cifra de 7.000 millones supone un incremento con respecto a los 5.000 millones que hasta ahora el gobierno ucraniano estimaba que necesitaba durante los próximos 3 meses y que había solicitado al Fondo Monetario Internacional. Necesitamos en este momento hasta 7.000 millones al mes como compensación por las pérdidas económicas y necesitamos cientos de miles de millones después para reconstruirlo todo, afirmó Zelensky en una intervención por videoconferencia ante el FMI y el BM, o sea, el Banco Mundial. Con rostro serio y la bandera ucraniana a su derecha, Zelensky aseguró que las Fuerzas Armadas rusas están destruyendo todo aquello en Ucrania que puede servir como sustento económico para la vida, lo que incluye almacenes de alimentos, refinerías de petróleo y estaciones de tren. El líder ucraniano urgió a la comunidad internacional a reaccionar ante las atrocidades rusas y a excluir a Moscú de manera inmediata de todas las instituciones financieras internacionales. Zelensky además avisó de que la seguridad alimentaria del mundo seguirá estando en peligro hasta el momento en el que la guerra termine, ya que los bombardeos rusos impiden a Ucrania seguir produciendo el aceite de girasol o el trigo que hasta ahora exportaba a medio mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas, solo Ucrania produce más de la mitad del trigo que usa el Programa Mundial de Alimentos, la agencia de la ONU que apoya a países de todo el mundo para combatir el hambre. Zelensky hizo sus declaraciones en una mesa redonda a la que acudió en persona el primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal, así como la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el presidente del Banco Mundial, David Malpass, en el marco de la reunión de primavera que los dos organismos celebran esta semana. En su intervención, Georgieva reiteró su compromiso con Ucrania y dijo que ella ve razonable la petición de 5.000 millones al mes que había hecho en principio el gobierno ucraniano. No hizo ningún comentario específico sobre los 7.000 millones que mencionó Zelensky, pero sí reconoció que hará falta un gran esfuerzo económico del mundo para ayudar a Ucrania. El FMI aún no ha dado el visto bueno a las peticiones de Ucrania, pero el hecho de que Georgieva reconozca explícitamente que se necesitan 5.000 millones de dólares durante los próximos 2 o 3 meses ya es un signo de que existe una probabilidad de que se materialice la petición. Poco antes, en otra intervención, Georgieva adelantó que el FMI se está inclinando por otorgar subvenciones a fondo perdido a Ucrania en lugar de préstamos para ayudarla financieramente debido al alcance de la destrucción de la guerra y el profundo daño a la economía. Georgieva argumentó que las subvenciones son una buena opción porque, cuando acabe el conflicto, Ucrania tendrá que centrarse en otras prioridades en lugar de repagar la deuda. En el futuro inmediato, Ucrania verá cómo sus ingresos se reducen drásticamente o dramáticamente, e incluso una vez haya terminado la guerra deberá hacer frente a los costos enormes de la reconstrucción, apuntó. El dinero que el FMI daría a Ucrania tendría como objetivo ayudar a que la economía del país siga funcionando pese al conflicto bélico, pero cuando este se termine, Ucrania también necesitará fondos adicionales para la reconstrucción, algo para lo que Georgieva explicó que el fondo y el gobierno ucraniano ya están manteniendo conversaciones. En su informe de Perspectivas Económicas Mundiales, publicado el martes, el FMI proyectó que la economía de Ucrania perderá en 2022 algo más de 1/3 de su valor, en concreto un 35% debido a las consecuencias de la invasión rusa. El fondo también alertó de que las consecuencias económicas de la guerra se alargarán por muchos años, incluso si el conflicto bélico llegara a una pronta resolución, cosa que no da pintas de que sea así. Ya veis, lo que está aconteciendo allí va a ser una merma para el mundo entero que debe financiar lo que está pasando en Ucrania. Por tanto, la crisis evidentemente se va a generalizar muchísimo más. Y no solo en una parte del mundo, sino en general, porque esto de algún lugar sale, evidentemente. Bueno, más cosas. Estados Unidos oficializa la designación de Colombia como aliado externo de la OTAN. Sí,
Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, pues es que es lógico, es lo que estamos diciendo. Lo que está pasando es una guerra que va mucho más allá de Ucrania, es algo que se está preparando en muchos lugares, también en Latinoamérica, y Colombia pasa a ser un aliado total de la OTAN, por tanto, como no, de Estados Unidos y sus aliados. Eso quiere decir que hay en disputa el terreno de Latinoamérica también entre Estados Unidos aliados y Rusia-China, como no. Y tarde o temprano ya sabéis lo que va a pasar también allí. Mientras tanto, también sucede esto. Objetivo Transnistria. Rusia anuncia ahora que quiere tomar el control del sur de Ucrania para abrir una puerta a esta región moldava, que en el mapa ya lo veis marcado en rojo y que evidentemente significa que podrán tener todo un corredor que vaya desde Rusia bajando hasta llegar a ese lugar y tendrán, por tanto, un acceso total al Mar Negro, como era de esperar, claro. Y atención a esto, Scholz defiende no enviar armas pesadas a Ucrania, es el canciller de Alemania, ya lo sabéis. Haré lo posible para evitar una tercera guerra mundial. Sí, dijo esto y aparece en noticia el 22 de abril. Luego veréis que hay un cambio, y vaya cambio. Evidentemente unas grandes presiones sobre Scholz que han hecho que haya habido un cambio radical de postura, sí o sí. Y ya veremos qué es lo que envía. Al menos 20 muertos tras 2 explosiones en una mezquita del norte de Afganistán y en Kabul. También en esos lugares sigue lo mismo. Estados Unidos advierte que responderá en consecuencia si China establece una presencia militar en las Islas Salomón. Sí, ¿esto dónde? En el Indo-Pacífico, claro, porque dicen que China lo está militarizando. Dinamarca desplegará en Letonia un grupo de combate de hasta 1000 soldados para fortalecer la presencia de la OTAN en el Báltico. No falla, ¿eh? Por todas partes estamos viendo un movimiento importantísimo de cuestión militar. No es porque sí. Un informe señala que los gastos militares mundiales superaron por primera vez los 2 billones de dólares en 2021. Los 5 países que más invirtieron en defensa en 2021 fueron Estados Unidos, China, India, Reino Unido y Rusia, que juntos representaron el 62% del gasto mundial. España creo que está en el puesto número 16. En fin, que ya veis que el mundo se está armando hasta los dientes. Y esto, evidentemente, sí, claro que enriquece a algunos, por supuesto. Y interesa que hayan estas cosas, por supuesto. Pero es que se ve venir que esto no está haciéndose porque sí. Todo se va preparando para lo que nos dice el último libro de la Biblia. Y cómo no, el 25 de abril aparece esta noticia. El Papa pide al patriarca ortodoxo la paz en Ucrania. El Papa ha escrito una carta al patriarca ortodoxo de Moscú, Kirill, en la que le pide que se ponga fin a la oscuridad de la guerra en Ucrania, que comenzó el pasado 24 de febrero. Que Cristo sea una realidad para el pueblo ucraniano, que anhela un nuevo amanecer que ponga fin a la oscuridad de la guerra, ha subrayado el pontífice en la breve misiva que ha publicado la página de comunicación del Vaticano, Vatican News. Pues sí, ahí está la clave de la cuestión. Y como los ortodoxos rusos no ceden, la guerra continúa. Y así continuará hasta que cedan. No hay más. Todo lo demás es parafernalia. Adornos sobre lo mismo. Es la cortina de humo del hecho auténtico y real, que es lo que está detrás de esta guerra. Que el Vaticano quiere hacer ceder a Rusia porque quiere ecumenismo absoluto, que es lo que dará el poder al Vaticano en todo el mundo. Y eso se consiguió por las buenas o por las malas. Luego todo lo demás, el negocio que va vinculado a toda esta cuestión de petróleo, gas, armamento, etcétera, etcétera, es un más a más. Es la forma de proceder para que unos se enriquezcan mientras el pueblo las va a pasar fatales por todos lados. Y cuando hablo solo de eso de fatales, por no decir muertos a montones. Y tantas cosas más, lisiados y los que pasan traumas, etcétera, etcétera. Y esta es la auténtica realidad. ¿En las noticias van diciendo que esta es la auténtica realidad de la guerra? No, no lo van a decir nunca.
pero es lo que hay, y lo sabemos por historia y por profecía, y porque vemos los tejemanejes del Vaticano continuamente, por eso lo seguimos de cerca. Y algunos dicen, ¿y qué importa lo que hace el Papa siguiendo arriba y abajo, lo que dicen en el Vaticano? Pues así están tantos que por no seguir eso no se enteran de la verdad y por tanto no la dan a conocer a los demás. Señores adventistas, qué triste, cuando deberíais estar dando el toque de alerta de un modo brutal porque los argumentos están ahí. En fin, que Dios ya pedirá la sangre de los demás a cada uno, desde luego. Rusia despliega los lanzamisiles móviles con capacidad nuclear Iskander-M a 64 kilómetros de Ucrania. Estos misiles tienen un alcance de hasta 486 kilómetros y pueden transportar ojivas convencionales o nucleares. Sí, sí, capacidad nuclear. ¿Y qué sucede? Pues que se añade esta cuestión a toda la trama de Ucrania. Reportan fuertes explosiones en la sede del Ministerio de Seguridad en la capital de Transnistria. ¿Y por qué sucede esto ahora allí? Bueno, es lógico. En esa zona hay una parte de ejército ruso, está muy del lado de los rusos, y todo esto es un enclave que Rusia evidentemente le interesa tener, porque así tendrá un mejor acceso no solo al mar que decíamos, sino a poner una buena frontera hacia Europa de un modo brutal también, ¿sí? Porque ¿terminará eso allí o no? Ya lo veremos. Pero atención a estas palabras de un director de cine muy conocido, Oliver Stone. El Putin que yo conocí no es el loco, irresponsable y asesino que presentan hoy los medios. Estad atentos a lo que dice, porque a veces da la sensación de que una persona que no debe tener ni idea de la profecía bíblica correcta, habla mejor, más concreto, que los propios adventistas que deberían conocer esto de pe a pa. Mirad si no. Genio y figura, autocalificado de viejo cineasta de izquierdas, empeñado en llevar la contraria y polemizar, Oliver Stone, el cineasta de películas inolvidables como Platón, nacido el 4 de julio, o JFK, Caso Abierto, no ha dudado hoy en Barcelona, donde presenta su documental sobre el asesinato del presidente Kennedy, en salir en defensa de Vladimir Putin, con la que está cayendo. Preguntado por este diario sobre qué piensa del presidente ruso, al que realizó varias entrevistas entre 2015 y 2017, convertidas en una serie televisiva de 4 horas, Stone, que nació en Nueva York, tiene 75 años, ha contestado que no lo puedes separar del Estado. Y ha añadido, hace 3 años que lo vi por última vez, pero el hombre que yo conocí no tenía nada que ver con el loco, irresponsable y asesino que presentan hoy los medios comparándolo a Hitler y Stalin. El Putin que conocí era racional, calmado, siempre actuando en el interés del pueblo ruso, un verdadero hijo de Rusia, un patriota, lo que no implica un nacionalista. Fijaos cómo dice cosas que presentan a Putin como, ya sabemos, los medios de comunicación, y él, en cambio, dice que lo que trató con él le parece a otra persona, que no tiene nada que ver con eso. Evidentemente, un santo no es, ya lo sabemos. Pero es curioso ese otro punto de vista, porque estad atentos a lo que ahora va a contar. Stone, cuyas The Putin Interviews han sido consideradas suaves con el entrevistado, ha descrito una Rusia reducida y mutilada, menoscabada en su extensión tras el colapso de la URSS y con mucha población rusa irredenta en otros territorios. El cineasta ha dicho que ha habido un plan a largo plazo de Estados Unidos para situar un gobierno pro-occidental y antirruso en Ucrania, o sea que viene de largo tiempo, cuando Ucrania siempre había sido neutral con gobiernos elegidos democráticamente, y convertir al país en un útil antagonista de Rusia, lo que se ha conseguido con Zelensky. La idea en última instancia sugerido es desestabilizar Rusia, cambiar el régimen ruso, sacar a Putin y poner otro Yeltsin, Boris Yeltsin, ya sabéis. Stone, que no ha dudado en recordar que hubo ucranianos que lucharon a favor de Hitler y asesinaron judíos y gitanos, ha descrito a Estados Unidos como un animal asesino, un perro de presa,
que no se detendrá con Rusia y luego seguirá con otra civilización más antigua, China. Ha deplorado que se haya trazado una línea maniquea entre los rusos como los malos y Estados Unidos como los buenos. Sí, podréis estar de acuerdo o no en según qué cosas que pueda llegar a decir, pero desde luego utiliza las palabras del libro de Apocalipsis en otro lenguaje, pero que viene a ser lo mismo, para decir lo que es Estados Unidos, lo que va a hacer, no solo lo que ha hecho, sino lo que va a hacer, y concuerda con lo que dice el libro de Daniel, capítulo 11, versículos finales. Irán a por China. Sí, qué interesante que alguien que no debe tener ni idea de la profecía bíblica, al menos bien interpretada, que yo sepa, y ya está diciendo lo que se viene, porque ve cómo funciona Estados Unidos. Es cierto, aquí él no dice nada del Vaticano, ¿eh? No dice absolutamente nada. Habla después de la película sobre John Fitzgerald Kennedy, el otro documental que ha hecho ahora, etcétera, etcétera, que también habla pestes del gobierno de Estados Unidos por toda la trama que hubo allí detrás y que fue totalmente tergiversado. En fin, bueno, la verdad es que da que pensar que personas que teóricamente no saben nada de la cuestión divina a nivel profética, y resulta que están dando en el clavo de lleno, mientras los que teóricamente se les dio la profecía para conocerla a fondo y divulgarla, estén cambiándola de arriba abajo para no decir lo que hay. Aunque bueno, la infiltración de jesuitas y demás ya ha hecho su labor para que los teólogos, y me refiero a los adventistas sobre todo, ya digan que esto no tiene nada que ver, que las profecías indican otras cosas y lo pasan todo a un terreno espiritual. ¡Qué vergüenza! Kim Jong-un promete aumentar el arsenal nuclear de Corea del Norte a la máxima velocidad. Bueno, ya os podéis imaginar por qué también, ¿no? Las sospechas de Estados Unidos que ponen contra las cuerdas a Abramovich. La administración norteamericana ve ya como una maniobra de distracción el papel mediador del dueño del Chelsea, del club de fútbol inglés, en Ucrania y estudia dar marcha atrás y reactivar las sanciones. Vamos a destacar algo de aquí solo. Un astuto movimiento que también ha llevado a cabo en suelo estadounidense. Con las sanciones congeladas, poco se ha hablado de sus millonarias inversiones en Estados Unidos, y en concreto en una investigación llevada a cabo por una compañía farmacéutica que podría resultar clave en caso de llegar a producirse un ataque nuclear. Desde 2011 hasta por lo menos finales de 2021, Abramovich figuraba accionista importante en Cleveland Biolabs, Inc., y su sucesora, Statera Biopharma, Inc., con sede en Buffalo, Nueva York, unas compañías que han pasado años trabajando en biodefensa nuclear y desarrollando Entolimod, un medicamento para combatir los efectos de la exposición a la radiación. Michael Hanley, director ejecutivo de Statera, afirmó a la publicación de comercio farmacéutico Endpoints News en diciembre de 2021 que los gobiernos, incluido el gobierno de Estados Unidos y de todo el mundo, lo adquirirían y almacenarían para utilizarlo en caso de que, Dios no lo quiera, se produjera una fusión del reactor nuclear o, lo que es peor, una guerra nuclear. Qué interesante, ¿eh? Sí, ya sabéis que este señor, del que se habla aquí, es el que estaba puesto de negociador también, de mediador al lado de Putin, pero que, ya sabéis, se habla de embargos con él, etcétera, etcétera, como todos los oligarcas rusos, o muchos de ellos, pero mirad en qué estaban trabajando, ¿eh? Qué interesante. Ya para que si llega a haber algo de tema nuclear, hubiera algún tipo de remedio y que todo el mundo, todos los gobiernos comprarían eso. ¿Qué negocios se generan, eh? Es que es impresionante. Lo sospechoso es que, tal y como informó The Wall Street Journal, Abramovich había transferido el control de Norva Investments, a través de la cual invirtió en Cleveland, a Davidovich, curiosamente solo unas horas después de la invasión de Rusia. Porque dicen así, lo más seguro es que no va a ser embargado él. Bien, aún hay más cosas. Vuela en el centro de radio regional que transmite emisiones en ruso en Transnistria. Las explosiones no causaron heridos ni entre los residentes ni entre los empleados del centro, aseguraron las autoridades, pero aquí veis precisamente esas antenas por el suelo.
Paralelamente, el corresponsal de guerra, Semyon Pegov, informó que un aeródromo militar fue atacado durante la noche cerca de Tiraspol, la capital de la autoproclamada República de Transnistria. El periodista señaló que la instalación fue alcanzada por minas de 60 milímetros que, recuerda, son la munición estándar de la OTAN. Vaya, ¿quién habrá sido el que ha hecho eso entonces? Algunos dicen, no, puede ser un ataque de falsa bandera. Ayer mismo salía un periodista hablando de esto, o mejor dicho, un especialista en cuestiones también así de cuestión militar, y decía que sería muy extraño que los propios rusos eliminaran sus antenas de radio que emiten desde allí hacia Europa para la propaganda rusa. En fin, ya veremos qué termina pasando, pero ya se vuelve a venir lo que va a acontecer allí. Y, cómo no, una frase que ha vuelto a impactar mucho. El ministro de Exteriores ruso insiste en el riesgo real de una tercera guerra mundial. No se puede subestimar. Vaya declaraciones ya, ¿no? Muy claras. Lo está diciendo este señor mismo, el señor Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia. Riesgo real. Sí, ya sabemos que ya estamos en tercera guerra mundial desde 2001 por partes, pero ahora esto puede multiplicarse, ¿y de qué modo? El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, volvió a advertir este lunes del riesgo real de que el conflicto en Ucrania sea el desencadenante de una tercera guerra mundial. El peligro es serio, es real, no se puede subestimar, afirmó durante una intervención en la televisión rusa. Mientras, Moldavia denunció este lunes por la tarde varias explosiones en Tiraspol, la capital de Transnistria, la región moldava ocupada por Rusia y que el Kremlin pretende anexionar junto al Donbass. Las detonaciones causadas por lanzagranadas habrían causado daños materiales. Este mismo lunes, no obstante, Moscú descartó una escalada de tensión en la región y se inclinó por respetar la integridad territorial de Moldavia. Esto es lo que se dice, veremos qué se hace. Pero qué es interesante esto, ¿verdad? Ucrania, el conflicto de Ucrania como desencadenante de una tercera guerra mundial. Y algunos aún dirán que Gog, Magog es otra historia. Ya lo veremos, porque son las próximas conferencias que, si Dios quiere, mostraremos. Y que no van a ser ni una ni dos, créanme. Irá para largo, porque hay mucho material por mostrar al respecto que es sumamente desconocido por muchísima gente y que vale la pena que se sepa. Bien, sigamos. Buques de guerra de la OTAN llegan a un puerto finlandés para participar en ejercicios conjuntos. Es que está pintando mal por todos lados, ¿eh? La Comisión Europea insta a la India y otros países asiáticos a unirse a las sanciones antirrusas para que Moscú fracase en Ucrania. Ursula von der Leyen señaló que las medidas punitivas han sido diseñadas de manera que se mantengan por un plazo prolongado. Ya veis las presiones que están teniendo algunos países asiáticos, sobre todo la India, cómo no. Pero la India, ya visteis por dónde iba, se decantaba a favor de Rusia y China. Von der Leyen subrayó que Europa ve la operación militar rusa en Ucrania como una amenaza directa, su seguridad, y se asegura que lo que se describió como agresión no provocada e injustificada sea un fracaso estratégico. Además, la representante europea aseguró que la situación ya tiene impacto en los países del Indo-Pacífico. Los países golpeados durante 2 años por la pandemia del COVID-19 deben lidiar ahora con el alza de los precios de los cereales, la energía y los fertilizantes como resultado directo de la guerra elegida por Putin, expresó. En paralelo, la dirigente europea manifestó su preocupación por un pacto aparentemente sin límites entre Rusia y China. Han declarado que la amistad entre ellos no tiene límites, que no hay áreas prohibidas de cooperación. Esto fue en febrero de este año y luego siguió la invasión de Ucrania, dijo. Bien, ¿aún creéis que esto no pinta la tercera guerra mundial? ¿Que va a quedar solo en guerra fría? ¿En serio? ¿Aún no veis cómo lo de Ucrania es el desencadenante para todo el resto de cosas que evidentemente ya se han preparado con tiempo en otros lugares?
Mirad que venimos años mostrando cómo todo esto se iba a precipitar. Sí, sí, empezad a ver las primeras conferencias que presentamos, después las que pasaron a ser ya directamente noticias de actualidad. Y vais a daros cuenta, como lo que antes decíamos, ahora lo tenemos delante de nuestras narices. ¿Y por qué? Pues porque evidentemente Dios lo había dejado escrito a través de sus profetas muy claramente en la palabra de Dios y que tantos no les da la gana de ver. Y así están, perdidos en el espacio. Las autoridades de Transnistria decretan el nivel rojo de alerta terrorista en medio del deterioro de la situación en la zona. Asimismo, la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, celebrará una reunión del Consejo Supremo de Seguridad del país debido al deterioro de la situación en Transnistria. Previamente, las autoridades locales informaron de 3 atentados terroristas en Transnistria, contra la sede del Ministerio de Seguridad, contra una unidad militar en la localidad de Parcani y contra un centro de radio regional. Sí, demasiadas cosas ya allí, ¿no? Bueno, hemos visto antes cómo Ursula von der Leyen hablaba de cómo esos países que han sido castigados con COVID-19 y ahora les viene, además, todo el problema de alimentación, de cuestión de petróleo, etcétera, etcétera, lo van a pasar fatal. Y por eso les está diciendo que tienen que unirse a lo que dice Estados Unidos y sus aliados, entre ellos, como no, la Unión Europea. Todo se va preparando, porque viene una crisis, como se dice aquí, de narices, impresionante. Y tanta gente aún no se está enterando, solo piensa en pasárselo bien. Bueno, ya despertarán ya, a garrotazos muchos van a despertar, aunque veremos si después cogen la opción correcta o sencillamente les da, como también decimos aquí, el canguelis, el miedecito puesto en el cuerpo, pero que no saben por dónde tirar. Todo menos aceptar la verdad, todo menos seguir al Señor. La misión de Guterres en Moscú mientras las negociaciones se ralentizan, ya era noticia también de este 26 de abril. La paz se aleja tras las declaraciones de Moscú sobre el riesgo real de una tercera guerra mundial y la carrera por armar a Kiev por parte de Estados Unidos y sus aliados. Sí, la paz se aleja. Hoy unos 40 países se reúnen en Alemania por iniciativa de Washington mientras el secretario general de la ONU llega a Moscú. No caiga en la trampa rusa y pida a Putin la evacuación de Mariupol, instan desde Kiev. El peligro existe y es real. Y la buena voluntad tiene sus límites. Fijaos que esto es una información desde el Vaticano. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Lavrov, no teme hablar de una tercera guerra mundial, aunque define como inaceptable la hipótesis de un conflicto nuclear. Sí, de momento. En cualquier caso, las negociaciones siguen adelante, pero, según él, requieren reciprocidad para que funcionen. Tonos elevados como los del presidente Putin, que plantea la inutilidad de las sanciones contra una economía que sigue siendo estable, entre comillas, el intento de Occidente de dividir la sociedad rusa y destruir el país desde dentro, y acusa a la OTAN de entrar en una guerra por delegación con Moscú a través del suministro de armas a Ucrania. Atención a esto, Entrar en una guerra, ¿cómo? Desde la OTAN a Moscú. ¿Cómo? Por suministro de armas a Ucrania. Hoy mismo ha aparecido ya la noticia de cómo Rusia está haciendo saltar por los aires trenes o estaciones de trenes donde si no solo se van refugiados, sino que entra armamento hacia Ucrania. Y como es evidente, ellos no se van a quedar plegados de brazos, cruzados de brazos, para que esto acontezca. Por tanto, la paz cerca, que va, ni de casualidad, porque vamos a ver cómo los que decían que no iban a enviar armas pesadas, pues ya lo hacen. Ese fue el objetivo de la reunión de representantes de unos 40 países aliados celebrada hoy en la base aérea estadounidense de Ramstein, en el oeste de Alemania. Estados Unidos, que proporciona la mayor parte de la ayuda militar internacional a Ucrania, quiere darles el tipo de apoyo, el tipo de artillería y munición que sea eficaz en esta fase de la lucha, dijo el jefe del Pentágono en una conferencia de prensa en Polonia, no muy lejos de la frontera ucraniana.
Kiev puede vencer con el equipo adecuado. Queremos ver a Rusia debilitada hasta el punto de que ya no siga con la guerra, reiteraron ayer los secretarios de Estado y de Defensa estadounidenses en una misión relámpago en Ucrania. El secretario general de la ONU llega hoy a Moscú, un viaje acompañado de algunas críticas y escepticismo sobre el papel de las Naciones Unidas en esta fase. Sí, el encuentro entre ellos, entre Putin y Guterres, una vez más, ha sido como con el de Macron, una mesa larguísima y uno en cada extremo. Ni de cerca estaban, de casualidad, no. Bueno, pues aquí nos dice aún algo más Antonio Guterres, que regresa de una etapa en Turquía para reunirse con el presidente Erdogan, verá a Vladimir Putin antes de volar a Kiev el jueves. Las pocas esperanzas de las conversaciones bilaterales, sobre todo por parte ucraniana, son obtener de Moscú la garantía de un corredor humanitario desde la planta siderúrgica de Azovstal para los civiles atrapados allí y sobre los que hasta ahora solo ha habido un intercambio de acusaciones recíprocas. Rusia ha dicho que sí a ese corredor y ahora Zelensky dice que no le va bien. Bueno, unas cosas que sorprenden, ¿no? En fin, sigamos. El presidente de la Fundación Rockefeller advierte que se avecina una crisis alimentaria masiva. ¿Por qué será? Mirad qué dice aquí. El presidente de la Fundación Rockefeller, Rajiv Shah, ha advertido que podría surgir una crisis alimentaria masiva e inmediata tras la invasión rusa de Ucrania. Le dijo a David Westin de Bloomberg Televisión que la próxima crisis alimentaria mundial podría comenzar en las naciones más pobres dentro de los próximos 6 meses. Sí, ya lo tienen calculado, evidentemente. Y ya veis quiénes van a pagar primero el pato, ¿eh? Pobrecitos. Zero Hedge informa, dijo que las interrupciones en el suministro global de fertilizantes causadas por la invasión rusa de Ucrania tendría un impacto aún peor en la crisis, reduciendo drásticamente los rendimientos de los cultivos en todo el mundo. Shah dijo que el alivio de la deuda y la ayuda de emergencia para los países de mercados emergentes son necesarios para mitigar los efectos de la crisis alimentaria. La aparición de Shah en Bloomberg es interesante debido a la charla repetitiva de la Fundación sobre la necesidad de restablecer el suministro mundial de alimentos a uno más sostenible. La Fundación tiene puntos de vista estrechamente alineados con el Foro Económico Mundial, abogando por un reinicio global, o sea, el gran reseteo, ya lo sabéis, ¿eh? Lo hemos venido presentando, cómo no, en los temas de Preparando el Gobierno Mundial. Sí, eso se está preparando de lleno. Para que se dé, hace falta lo que ya vemos, guerra y crisis, no falla. Qué bien trabaja el Vaticano con sus esbirros. Qué bien. Sí, los de... ¿Quiénes? Sociedades secretas, que están puestos en estos lugares de tanto poder económico en el mundo, de tanta influencia. Como nos dice Apocalipsis 18, los grandes mercaderes de la tierra. Unos se enriquecen a costa de los propósitos del Vaticano y así se benefician mutuamente. Y el mundo al traste. Bueno, me salto ya esto para ir directamente a esto otro, el cambio de estrategia que ha habido. Alemania da un giro en la estrategia militar hacia Ucrania al aprobar el envío de tanques. Fijaos que ha sido tener esa reunión en Alemania, esos 40 países, a la cabeza Estados Unidos, y Scholz que decía nada de enviar armamento pesado, y resulta que ahora tiene que cambiar radicalmente. Aprueban el envío de tanques. Ah, eso sí, esos tanques tienen una curiosidad. Son de los años 60-70 y, claro, han quedado bastante desfasadillos, ¿entendéis? Se los sacarán de encima y así tienen que modernizar lo suyo. Bueno, como siempre, ya se sabe, allí no van a enviar lo mejor de lo mejor, la guerra se irá prolongando, que es lo que interesa que acontezca, para debilitar a Rusia, y mientras los de por aquí se van sacando el armamento chufla, el que ya no sirve tanto, pero que mata igual también, cuidado. ¿Y qué se consigue? Pues generar más problemas, más crisis, más muertes, prolongarlo todo en el tiempo y así al final alcanzar los objetivos que los señores del Vaticano junto a Estados Unidos quieren. No falla. Es lo que va a pasar, es profecía y se va a cumplir. Hoy, noticia de este 27 de abril.
Siria. Israel atacó la zona de Damasco, 4 militares muertos. 4 soldados sirios murieron y otros 3 resultaron heridos en un ataque aéreo israelí en las cercanías de Damasco en horas de la madrugada. Sí, es un continuo, ¿eh? Una vez más, cosas que parece que nada tienen que ver, ¿verdad? Y todo va totalmente ligado. Y aquí tenéis las frases de «Queremos ver a Rusia debilitada». Jefe del Pentágono explica el nuevo objetivo de Estados Unidos en Ucrania. El jefe del Pentágono considera que el ejército ucraniano puede ganar el conflicto si se le suministra el equipo y apoyo adecuado. Sí, bueno, es lo que ya se ve venir. Rusia tienen que ir debilitándola. Queremos ver a Rusia debilitada hasta el punto de que no pueda hacer las cosas que ha hecho durante su operación militar especial en Ucrania, dijo el jefe del Pentágono. Según Austin, Moscú ya ha perdido mucha capacidad militar y muchas de sus tropas. Queremos que no tenga la capacidad de restaurar ese potencial rápidamente, porque puede restaurarlo, claro. Agregó sin dar detalles sobre cómo pretende alcanzar ese objetivo. Además, el secretario de Defensa considera que el ejército de Ucrania puede ganar el conflicto si se le suministra el equipo y apoyo adecuado. Previamente aseveró que Washington y sus aliados seguirán moviendo cielo y tierra para reforzar el arsenal de la democracia ucraniana. Eso sí, ya veis qué tanques les envían, ¿eh? Bueno, una vez más, es que si no sabemos la profecía, no nos enteramos de nada. Y podemos pensar, esto es el bueno, este es el malo, y con eso nos quedamos. Porque claro, nos muestran las imágenes de la pobre gente de Ucrania que están siendo masacrados y tienen muchos que huir de ese país. Otros están regresando, tened eso presente también, muchos están regresando. Y evidentemente los medios de comunicación solo te van a decir, sobre todo occidentales, una parte de la cuestión. Los medios rusos te darán otra parte de la cuestión. Y entre esas partes te tienes que mover, pero a nosotros, ¿qué nos interesa en verdad? Ver que todo se está desarrollando según los planes vaticanos. Sí, porque es así, de Vaticano y Estados Unidos. O sea, los planes en verdad ¿de quién? De Satanás. Para conseguir el gobierno mundial tiene que hacer esto. Fijaos que dice una frase muy importante este señor del ejército de Estados Unidos, y es que, evidentemente, pierden capacidad militar, Moscú, pero que tienen capacidad de restaurar ese potencial, pero que hay que evitarlo, que lo hagan rápidamente. Y es curioso, porque cuando ves las profecías de Daniel 11, versículos finales, nos viene a decir que hay conflictos, y que son los que ya hemos visto y estamos viendo, y llegará un momento en el cual el Vaticano pone sus tiendas, ¿dónde? En el monte del templo. O sea, pasa su sede allí. Para que eso suceda deben acontecer aún más cosas, evidentemente. Pero después el texto siguiente nos dice, lo de noticias del norte y del oriente lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Porque cuando habla de ese rey del norte que se posiciona allí, recordemos que es Vaticano, pero también el poder militar de Estados Unidos. Y cuando esto suceda, es porque evidentemente ha habido una restauración de ese potencial, tanto de Rusia como de China, porque van a ceder durante un tiempo, sí, pero después, Armagedón. Armagedón que implicará un conflicto bélico a nivel mundial, más un conflicto entre los que no son pueblo de Dios, persiguiendo a muerte absoluta al pueblo de Dios, a los que sean fieles a los mandamientos, a los que sean fieles a la fe de Jesús. Y eso es lo que se viene encima. Qué impresionante cuando vemos cómo las palabras de algunas personas que están puestas precisamente en todo este meollo de la cuestión estén reflejando lo que nos decían los textos bíblicos de hace más de 2600 años. Casi nada, casi nada. Qué maravilloso es Dios, qué maravilloso y grande es Dios, que es capaz de mostrar el futuro con tanta precisión. Ya finalizando, Estados Unidos busca aumentar la cooperación de seguridad con Papúa Nueva Guinea para contener a China en el Pacífico.
Pekín y las Islas Salomón firmaron un tratado de seguridad que ha sido rechazado por Washington, Australia, Japón y Nueva Zelanda. Es impresionante, ¿eh? Tanta profecía delante nuestro y tantos adventistas sin enterarse ni quererse enterar, porque sus pastores los desvían de la verdad. ¡Qué lástima! Rusia suspende los suministros de gas a Bulgaria y Polonia por negarse a pagarlo en rublos. La compañía Gazprom señaló que Polonia y Bulgaria son países de tránsito y advirtió que, en caso de extracción no autorizada de gas ruso de los volúmenes de tránsito hacia terceros países, los suministros para el tránsito se reducirán en ese volumen, con lo cual habrá problemas para otros países como Hungría, etcétera, etcétera. Sí, estos ya no van a recibir el gas ruso. No quieren pagar en rublos, que era lo que Putin les dijo que ahora deberían empezar a hacer. ¿Por qué? Porque evidentemente así salva su economía Rusia. Bueno, pues una vez más, ya vemos que todo esto va a servir para generar más crisis, que la población lo pase peor. Pero además, ese gas deberá ser comprado a otros lugares que evidentemente se van a enriquecer, como son Estados Unidos y otros. Por tanto, como siempre, alguien saldrá ganando. ¿Van a debilitar Rusia? Claro que sí, evidentemente, pero no a Estados Unidos. Bueno, y como es de esperar, esta gente ¿qué hace? Pues obedecer órdenes de Estados Unidos. Sí, no falla. Quien manda, manda. Y nosotros vamos a terminar hoy esta saga de conferencias que han tenido que ver con esta temática, que evidentemente aún deberemos ir mostrando, porque esto, tened claro, que no va a parar de la noche a la mañana, ni de casualidad, porque esto se va a extender, señores, y debemos conocer las profecías que nos hablan de esto. ¿Y dónde también nos llega a hablar de esto? Ellen White escribió, y lo vamos a ver en este libro de eventos de los últimos días, algo que necesitamos conocer. Está extraído de su libro Palabras de vida del Gran Maestro, un libro excepcional. Escrito en 1900, llegó a decir esto: el último libro del Nuevo Testamento, o sea, Apocalipsis, está lleno de verdades que necesitamos entender. Y es cierto, muchas cosas se han comprendido y muy bien al respecto. En la Iglesia Adventista, mucho mejor que en cualquier otra denominación, sin lugar a dudas. Pero hay cosas que se han pasado por alto, o se han desechado, o se han cambiado en su interpretación, y eso está llevando a que los adventistas, que son los que deberían dar el mensaje al mundo entero, no se enteren de nada. Y como vimos en otra cita de ella, sí, Apocalipsis y Daniel y otros libros de la palabra de Dios nos hablan de lo que debía acontecer en los últimos días, y eso debíamos conocerlo, debíamos estudiarlo a fondo y no desecharlo o interpretarlo de modo tan disparatado que nadie se entere de la verdad. Pero como os decía antes, la infiltración en la Iglesia Adventista ha hecho muy bien su trabajo. Y ahora que han aprendido los pastores, que son los que teóricamente alimentan al pueblo, que el pueblo poco indaga, pues lo que les han transmitido a ellos: porquería, porquería profética, malversada de arriba abajo, mal interpretada absolutamente. Y así está el panorama. Gracias a Dios que ha tenido que levantar un mini ministerio para recuperar las verdades pisoteadas que ya ostentaban nuestros pioneros, y eso vamos a demostrarlo próximamente en los temas de Gog, Magog y bastantes cosas más. Con la ayuda de Dios lo haremos. Y el mensaje, aunque seamos pocos, pobres y poco populares, con la ayuda del Espíritu Santo, con su derramamiento, va a llegar a todo el mundo sin duda alguna, y muchos podrán ser salvos. Nosotros terminamos aquí. Próximamente vamos a mostrar una conferencia de Preparando el Gobierno Mundial, que tiene que ver con ecumenismo, como no, con el Papa por allí en medio, para variar. Y después, si Dios quiere, empezaremos ya con la saga de Gog, Magog. En fin, todo va llegando.
y la profecía delante nuestro no para de cumplirse, como también se va a cumplir muy pronto el regreso de Cristo. Solo os pedimos, a todos los miles que estáis siguiendo lo que presentamos, que seáis conscientes de que el mensaje hay que llevarlo a todo el mundo. Y eso también, aparte del derramamiento del Espíritu Santo, es necesario hacerlo con capital para poder llevar a cabo más cosas. Sois miles los que miráis cada día los vídeos que presentamos. Ahora plantearos, ¿vosotros colaboráis para que esto, que es mensaje de Dios para el tiempo final, llegue a más personas? ¿Dais vuestros diezmos, dais vuestras ofrendas, donaciones para que esto se produzca en el lugar adecuado? ¿O ni lo dais en ningún lugar? ¿Os estáis planteando que si no hacéis esto estáis robando a Dios? Y que por más profecía que se os muestre y aceptéis, ¿no estáis siendo colaboradores del Señor en su obra? Pues tenedlo presente. Ojalá despertéis todos, porque la sangre de la gente también va a ser demandada de vosotros si no colaboráis. Sí, sé que lo que digo es muy duro, pero lo digo por vuestro bien eterno, no para enriquecernos nosotros, sino para la salvación de muchas personas que necesitan conocer la verdad y tiene que llegarles. A partir de aquí, vosotros decidís qué hacer, pero ya sabéis lo que hay. El Señor regresa muy pronto y se nos va a pedir cuentas a todos. Maranata 2031. Espero que reaccionéis y gracias a los que ya lo habéis hecho. Dios os bendiga.